cómo se desarrollaban las historias, ya que pues no había máster y pues los jugadores determinaban qué era lo que querían ir haciendo? De hecho, eso también estaba inscrito en el topic de si era un tipo de rol historia, tipo aventura, tipo supervivencia, tipo combate, tipo, o sea, prácticamente lo que uno quisiera. Pero entonces eso ponía la naturalidad del tipo de rol que había dentro de los foros y asimismo entonces si era de combate, entonces uno mostraba pues las habilidades y le daba cierto sentido a las habilidades propias para ver cómo era el nivel de la habilidad de uno frente a la habilidad de otra persona, por ejemplo. O si era en el término histórico, se sabía que los personajes tenían un lore establecido o nulo y que se incrementaba a medida que uno iba jugando dentro de esa historia. O sea, si era una historia progresiva que llevaba a un punto más adelante. Pero esto era no realmente como un juego en el sentido de que no había que derrotar a los malos o no había que competir o no había que atacar, sino que la misma historia se narraba como una especie de novela y esa novela era la que enriquecía las historias de las personas o los personajes que estaban dentro de estas historias. Entonces, no era una progresión como lo que nosotros llamamos un juego de rol en el sentido de que hay puntos de experiencia, hay ítems, hay determinados personajes que cambian la historia de una persona o de uno como jugador, sino que es más como una historia narrativa abierta en la que todos somos personajes, como una especie de libro que se está escribiendo constantemente a partir de todos los jugadores que deciden aportar algo a ese libro. Es más esa clase de progresión. Por eso es que mis personajes tienden a tener un poco más de historia que de jugabilidad, pero por ello pueden participar en otras historias sin alterarse ellos o alterar la historia. ¿Cuánto tiempo más o menos participaste dentro de esos foros? Fue alrededor de 5 años continuos. Eso sí fue una experiencia bastante larga en cuanto a juegos de rol. Naturalmente estamos hablando de algo a lo que la gente no está muy acostumbrado, pero en esos foros como no había tanto conocimiento de juegos de rol en mi ambiente natural como si fueran en cursos de primaria o compañeros que estuvieran pues deseando jugar. En la casa principalmente habitaban eran los videojuegos, entonces yo decía una interacción un poco más personal era esta como la forma de cambiarla, como de ponerla en la vida. Entonces ese mismo cambio fue el que permitió que yo estuviera tanto tiempo adecuándome a los foros, porque era ya una interacción con otras personas y no solamente en el ámbito del juego, sino que estamos hablando de un foro en internet, o sea, uno conoce gente de todo el mundo, entonces asimismo era enriquecedor también por todas las costumbres que tenían todas las personas en ese mismo instante en el que estábamos hablando todos al mismo tiempo. Entonces, no solamente la experiencia en un colegio no hubiera sido tan grande, sino que además estaba hablando yo para el mundo y mi personaje se estaba mostrando para el mundo. Entonces eso permitió que fuera una experiencia muy interesante a la cual le dediqué alrededor de 5 años y yo creo que para mí eso era dedicarle un tiempo que realmente lo requería y vi muy bien representado y vi muy bien reflejado. Es algo que la verdad recomiendo. Si encuentran un sitio de foros que pueda hacer de rol y que tenga como esta estructura, que todo esté basado en el respeto, eso sí, muy importante, yo lo recomiendo y le pueden dedicar uno mucho tiempo y es muy agradable, la verdad. Bueno, y así como tú me estás contando en este momento que duraste pues 5 años en este foro, supongo que manejaste durante todo el tiempo el mismo personaje o estuviste intercambiando personajes. De hecho, no fui el único personaje que creé, sino que creé alrededor de 2 personajes a medida que yo iba avanzando en los foros. El primero fue una prueba, por supuesto, un preliminar, y esto me permitió experimentar cómo era un rol en los foros ante otras personas que eran mucho más experimentadas que yo, claro, para el tiempo en el que yo era novato, y cuando ya le tomé un poco más el ritmo, entonces yo dije, bueno, quiero un personaje que tenga este otro enfoque en personalidad y que tenga estas otras habilidades, o quiero crear este otro personaje que se represente por que haga esto, porque piense de esta manera, y así nacieron 2 personajes, Raeret y Jack. Jack es el hijo consecutivo a Blackfang, entonces ya ahí estoy hablando de una familia entre personajes, de linajes. Ajá. Entonces eso me dio precisamente entre esos 5 años de camino en rol de foros, me permitió crear muchos otros personajes y aparte me permitió fijar la historia de uno que ya tenía de antes, que es Dahak. Dahak es un personaje mucho más antiguo que se vino no tanto desde la historia de Dungeons and Dragons, sino desde la idea de crearme un personaje para mí que pudiera representar en otras formas, en otros lugares, y pues era más como un cariño hacia alguna
tipo de creación de personajes, creación de historias y ese tipo de cosas, y fue a Hack, y de Hack hasta cierto tiempo después en los foros fue que lo empecé a personificar y a mostrarles cómo era la historia de Hack, y ahí enriquecí un poco la historia de este personaje y creé 2 personajes nuevos, entonces ya contaba con un pensum de 4 personajes para los juegos de rol en foros. Bueno, pero Así ahí que no siempre era el mismo. me causa harta curiosidad el saber de estos varios personajes, porque me dices que pues el primero fue Raiden, luego fue Jack, pero Dahak venía de antes. Entonces, Dahak, ¿de dónde nació? ¿Cómo fue la creación de este personaje? En realidad, Dahak nació de la convergencia de muchos videojuegos y series que yo veía para ese momento, pero mi idea siempre fue que no me gustaban los personajes que tuvieran que ver con otras formas ya existentes por otras personas. Quería algo original. Pero pues como todos sabemos, las ideas originales siempre se basan de una mezcla o tienen una idea base que existe ya en otra parte. Entonces lo que tenía que hacer y el mayor reto que tenía con este personaje era ponerle tanto maquillaje como fuera posible para que no se apareciera ninguna otra cosa de la cual hubiera provenido y que fuera original, y de esta base empezar a crear una historia de por qué esta criatura tiene estas características que lo hacen ser él y únicamente él. Entonces, primero fue como la creación del personaje, y eso fue, digamos, la parte fácil porque era, listo, vamos a mezclar estas cosas que a mí me gustan y que yo siento como cierta afinidad hacia ello, afinidad principalmente psicológica, debo admitir, y de esa conglomeración, de esa como mezcla de tantas cosas, darle una forma que me pudiera gustar respecto al personaje. Entonces una morfología, algo que use, algo que no use, y ya después de eso empezaba la historia, qué era su familia, qué era su especie, qué es su historia, y de ahí en adelante. Esa historia me tomó mucho tiempo antes, o sea, estamos hablando desde los 12 años para atrás, o sea, alrededor de 10 a los 12 años, unos 3 años de historias más o menos, en los que empecé a forjar ese personaje, y tenía como en el tintero ahí guardando polvo mientras le agarraba un poco más la historia y deseaba profundizarla, y ahí fue cuando empecé a experimentar en los foros con Black Fan Padre, que era pues precisamente un proyecto únicamente para los foros, y cuando tuve un poco más de historia con Black Fan, entonces decidí retomar la idea de Hack y darle un poco de riqueza con toda esta historia que estaba pasando entre los personajes y entre las demás personas del mundo. Listo, perfecto. Pero entonces, estamos hablando de Black Fang, estamos hablando de Dahak, pero tú dices que tu primer personaje fue Raiden. Entonces, o sea, cómo entra Raiden en esta historia? Raiden sí lo quería hacer como un personaje completamente independiente, es decir, como lo era Dahak y Black Fan Padre en un principio, es decir, personajes que no tuvieran nada que ver entre sí, pero que existieran más o menos al mismo tiempo. Entonces Raiden sí nació como de la idea de hacer a alguien completamente independiente, alguien como una especie de marginado, y que este marginado, pues, cómo era la situación de alguien completamente ajeno al entorno en el que existía, para que éste pudiera dinamizar con otras personas. O sea, la real razón de la existencia de Raiden era dar como una hoja en blanco para las otras personas, para que las otras personas generaran curiosidad de conocer a este personaje, y no al revés, que era la real razón de Black Fan Padre en un principio, porque Black Fan Padre era como, bueno, ¿cuál es mi lugar dentro de este foro y cómo hablo con estas otras personas, cómo entro en dinamismo con estos otros personajes mientras conozco a los demás? Raeret, en cambio, es lo contrario, es una persona completamente ajena a lo social, como dije antes, marginado, exiliado, o sea que no tiene absolutamente nada ni nadie alrededor. Y entonces es precisamente para que estas personas lo empiecen a conocer y cree Raeret su historia a través de estas personas, en cómo estas personas lo intentan conocer a él y qué vínculos sociales generan en él. Era más como un experimento social que realmente un personaje, pero en sí mismo dio unos buenos resultados y pues se me quedó el nombre. De pronto lo retomé como personaje más adelante. Colmillo. Continuamos entonces, ya sabiendo que pues Raiden pertenecía como a una prueba de dónde nació Black Fang. Me gustaría saber un poco la historia de Black Fang dentro de los foros. Black Fang dentro de los foros empezó siendo pues, bueno, yo ya tenía un personaje en los foros como lo habíamos hablado antes, que este foro era dado como en los dibujos más que nada. Entonces, en uno de esos dibujos me identifiqué fue con un lobo, entonces yo tenía ese lobo como por parte de la misma definición del canal y yo dije, bueno,
Entonces voy a poner este logo de perfil, le voy a dar este nombre, que fue Black Fang. Eso fue idea de una compañera que de hecho seguía un libro llamado White Fang, de hecho muchos lo conocen. Entonces ella tenía un personaje que tenía como algo relacionado con ese nombre, y yo quise hacerle como el opuesto, pues para hacerlo por algo diferente, pero al mismo tiempo me gustaba el nombre de ella, entonces lo hice como un opuesto. De ahí ya comencé con el nombre, y yo dije, bueno, listo, entonces empecemos con una personalidad sencilla, es decir, con una simulación de qué haría yo en determinadas situaciones, ocasiones o algo que me presenten, y me metí en los foros. Entonces decía, no, que tu situación es esta, te hallas en un bosque completamente lleno de gente, pero no conoces a absolutamente nadie. Hay algunos que usan magia, hay otros que usan artefactos, hay unos caballeros que son sagrados, hay otros que son como naturalistas. Entonces yo decía, bueno, entonces me quiero enfocar como por lo natural, entonces vamos a hablar con esta persona. Entonces mi personaje hablaba con esta persona me decía, sí, claro, que lo que pasa es que en este entorno ocurren ciertas cosas con estas personas, yo me llevo bien con estos otros, conozco unos cuantos caballeros sagrados. Entonces te puedo como tratar de hablar un poco al respecto de lo que son las creencias de los caballeros sagrados, qué es lo que se dedican, qué es lo que hacen. Yo por otra parte manejo pociones, manejo alquimia, pero pues es como una alquimia más natural. Entonces en ese punto ya yo empecé a darle pequeños matices a mi personaje, de decir, bueno, entonces este tiene como cierto conocimiento de los caballeros sagrados por esta persona, voy a conocer más adelante de ellos, pero entonces tengo más enfoque como hacia lo natural, entonces voy a intentar conocer más a esta persona. Entonces me fui como por un poco más el lado natural, además que pues yo siendo un personaje lobo, según lo que me mostraba la imagen del carácter, bueno, entonces lo natural me llama mucho más la atención. Empecé a generar no solamente vínculos con algunas personas, que de hecho yo tengo todavía ciertos nombres ahí grabados, escritos en alguna parte, precisamente porque eso fue lo que le daba historia a mi personaje, sino que además con eso yo ya empezaba a pensar en una especie de background para mi personaje. Entonces ya ahí empezó el grupo de los cultistas, todo el tema de la energía oscura, el tema de lo de las profecías, la familia antes de Black Fang que él tenía antes de que lo sacaran precisamente de esa familia y lo dejaran en la intemperie, que ahí fue cuando empezó todo el tema del bosque. Y eso ya nos lleva a la historia del personaje como tal, para lo que ellos quisieran, y es en base pues lo que es la historia desde su pequeña perspectiva, desde su base, desde sus inicios, el personaje lo que es. Entonces ahí va como entre lo que es mi historia dentro de los foros y lo que es la historia de Black Fang en el pasado de los foros, y lo que terminó siendo la historia real como background de Black Fang antes de ser el personaje que era. Entonces explicar las dos historias de hecho es como medio simbiótico, en realidad se tiene que explicar ambas historias más o menos que al tiempo, porque ocurrieron al tiempo. Pero todo ocurrió dentro de los foros. Eso es correcto. En los foros estábamos hablando, y pues como existe el metarol también existía dentro de los foros. El metarol ayudó precisamente para yo conversar con otros jugadores, a ver pues qué les parecía la historia, o qué otros tintes les podía dar, qué otras ramificaciones podía crear de esa misma historia. Y ellos apoyan, no, sí, tengo este grupo de magos cultistas, podrías como medio adecuarles una historia con tu personaje, me gusta el enfoque que le estás dando como medio hacia lo natural, entonces él es como un ermitaño de la naturaleza, él vive de la naturaleza, que eso más adelante coge muchísima más fuerza el término natural, y ese tipo de cosas eran entre metarol, pero más que nada todo era ya en la práctica, o sea, ya en la habla con las otras personas, prácticamente conocer a Black Fang desde lo que comentan las otras personas hacia Black Fang. Entonces dice, listo, mi lugar en este bosque es este, mi lugar en esta familia es este, mis creencias son estas. Todo eso iba de la mano entre lo que es el metarol de yo como jugador, hablarle a otro jugador, y lo que ocurría en los foros, que ya era mi personaje socializando con otros personajes existentes de otras personas del mundo.